Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este vídeo que no podía faltar y que siempre suele ser el que cierra los especiales para ver las 5 películas de Hannibal Lecter. Es en este especial que hemos hecho en esta primera quincena en torno a este personaje tan especial y tan, entre comillas, querido dentro de lo que cabe, porque no deja de ser un psicópata terrible, pero le tenemos cariño y hay buena prueba de ello ha sido la repercusión de esta quincena en modo de vídeos, taquilla y ahora, por supuesto, con este ranking que, como siempre digo, es el mío, es el personal y además lo tengo todo muy fresco, las películas que les he visto estos días atrás, así que ahí va mi top 5 de Hannibal Lecter. Evidentemente no meto aquí al de la serie, así que ahí empezamos. Y en el quinto puesto voy a poner a mi querido Michael Mann, que bueno, vamos a decir que oye, estaba empezando y aunque tiene su sello en la película en ciertos detalles, la música recuerda mucho a Michael Mann, por ejemplo también la fotografía, hay muy Michael Mann en la fotografía, muy planos que también recuerdan mucho a él, por ejemplo vistos en Corrupción en Miami o en Heat, por ejemplo con la casa, con la playa, con el mar, hay cosas que sí que se notan que es Michael Mann, pero ahí está un poquito verde. También hay que decir que tiene el tema de que es una película mucho más policíaca que El Dragón Rojo, pero aún así, aunque tenga el sello Michael Mann en algunas cosas, es una película que para mi gusto al menos le falta el pulso suficiente, la garra suficiente para que sea una película interesante. Aún así, es interesante ver también cómo era Hannibal Lecter o lo que era la figura de Hannibal Lecter antes del Silencio de los Corderos. Esta película llegó un poquito antes que el Silencio de los Corderos y aquí vemos a Brian Cox haciendo de Hannibal Lecter, pues en fin, muy descafeinado. Tengo que ponerla como quinto puesto. Y el cuarto puesto es el remake de esta película, El Dragón Rojo. Yo sé que más de uno se va a sorprender, pero aún así es mi opinión, como siempre digo. La he visto recientemente, hacía mucho que no la veía, no tenía un gran grato recuerdo de esta película. Y bueno, pues digamos que me reafirmo, es una película correcta, con cosas que están bien, con un repartazo impresionante de actores que estaban además en un momento bastante álgido. Tenemos a Harvey Keitel, tenemos como protagonista a Edward Norton, tenemos por ahí también a Ralph Fiennes haciendo de villano. Tiene sus cosas interesantes, el comienzo, hay escenas bastante buenas, es mejor película de suspense o de thriller con asesino de por medio que por ejemplo Manhunter, es decir, que la película original, pero también le pasa un poco como a esta, como la de Michael Mann, le falta garra y también para mi gusto, al contrario que en Manhunter, donde había muy poquito Hannibal Lecter, aquí hay demasiado por tener. Hay momentos donde, oye, se agradece que esté Hawkins y demás, pero hay momentos de la película que dices, no hacía falta seguir sacando para que se le vea en la cámara sin más. Así que le seguiría poniendo una nota más o menos decente, pero tirando un pelín a baja, y ocupa el cuarto puesto de este ranking. Tercer puesto, seguro que también para, bueno, pues desaire de algunos, Hannibal, el origen del mal. A mí la verdad es que me parece bastante correcta, es la tercera vez que la veo, la vi en su día en cines y dentro de lo que cabe, pues a ver, evidentemente no es Hopkins el que interpreta a Lecter, pero a diferencia de Manhunter, aquí ya sí que hay un referente como el de Hopkins para, entre comillas, imitarle o hacer un Hannibal Lecter, evidentemente muy joven, pero aún así con los rasgos característicos que le veríamos después, incluso de ese sadismo y que tiene en más de un momento y ese regusto por la tortura de sus víctimas. Además con un protagonista que lo hace muy bien, da muy mal rollo ese chaval. La verdad es que no sé si ha vuelto a hacer algo destacable, supongo que en el cine francés sí, porque el chaval es francés, pero la verdad es que aquí da el pego, la ambientación está bastante bien, es una película bastante lujosa en cuanto a ese detalle, y oye, pues ver los orígenes de Hannibal Lecter, aunque sea explicar un poco el motivo de que sea un monstruo, que eso es lo que quizá no te acaba de convencer, porque la idea de que Lecter sea el mal porque sí, mola bastante más que el saber que tuvo un pasado traumático. Bueno, aún así, creo que es una película que funciona bastante mejor de lo que mucha gente cree o recuerda, o menos para mi gusto, y yo la pongo en este tercer lugar. Y bueno, evidentemente ya sabréis por descarte que la segunda es para Hannibal, esa película que llegó en 2001 con Ridley Scott al frente, una producción que sorprendentemente, llegando 10 años después del super éxito de Silencio de los Corderos, con Hawkins de nuevo al frente, tuvo muchos problemas, se cambió de director, finalmente se fichó a Ridley Scott, que venía de todo lo alto por Gladiator, y el otro cambio importante es que Clarice Starling no sería Jodie Foster, sino Julianne Moore, una actriz que está en ascenso considerable, ya tenía un prestigio considerable, pero que evidentemente no llega al nivel de la Clarice Starling que vimos en la película de Jonathan Demme. Es cierto que también es otro personaje, es un personaje muy curtido, que está de vuelta de todo, y eso quizá no acaba de encajar con esa Clarice que recordamos del Silencio de los Corderos, que
en fin, era una novata y eso también, ese contraste molaba mucho. Aún así, es una película que tiene momentos muy buenos. El ver Florencia siempre mola en el cine, el ver a Aníbal Lecter en libertad haciendo fechorías también mola mucho, pero yo creo que es una película que dejó a todos con un sabor de boca bastante agridulce, nunca mejor dicho, y que da la sensación de que quizá el propio Ridley Scott no se la tomó tan en serio como debía. En fin, fue muy poco después de Gladiator y como que no tuvo demasiado tiempo, y creo que se nota. Hay cierta comodidad en la dirección de Scott y aún así tiene momentos muy brillantes. Y naturalmente no había mucho misterio, la favorita de este personaje es, por supuesto, El silencio de los corderos, una película que si no es obra maestra se queda muy cerca, con un Hopkins que simplemente bordó un papel que era muy complicado, podía ser incluso histriónico en muchos momentos, exagerado, pero le queda perfecto tal y como lo hace en la película, además muy bien acompañado por todo lo demás. Es una película que lo tiene todo, ahí tenéis la crítica además muy reciente de esta película, el domingo pasado, tiene la banda sonora que está súper bien, tenemos las actuaciones también con Jodie Foster, los secundarios, ese asesino en serie que no deja de ser el villano real de la función, que bueno, pues la verdad es que da bastante mal rollo por lo que hace y cómo hace las cosas, con una ambientación también que da un mal rollo muy considerable, y por supuesto con la presencia de Lecter por todo lo alto, por todo lo grande, como gran psicópata que es. Todo lo que hay en la película, todo lo que tiene de calidad, incluido el guión, que tiene ese famoso agujerillo que no convence a todos, bueno, dejémoslo ahí, fuera polémicas, y aún así es una película magnífica, es una de mis favoritas y tengo que ponerla, por supuesto, y además con mucha diferencia, como mi favorita de este personaje. Ahora escúcheme, por favor, solo tenemos 5. No, ahora escucharé yo. Tras la muerte de su padre quedó huérfana, tenía 10 años. Se fue a vivir con unos primos a un rancho de ovejas y caballos. ¿Y? Una mañana me escapé y ya está. Ya está, no, Clarice. ¿Qué le hizo escapar? ¿A qué hora se marchó? Aún no había amanecido. Entonces algo la despertó. ¿Fue una pesadilla? ¿Qué fue? Oí un ruido extraño. ¿Qué clase de ruido? Eran como chillidos. Algo parecido a los chillidos de un niño. ¿Y qué hizo? Fui abajo. Salí afuera. Me acerqué al establo a escondidas. Me daba miedo mirar dentro, pero tuve que hacerlo. ¿Y qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio? Corderos. Todos chillaban. Y ahora os toca a vosotros, como siempre, en los comentarios. Sé que no vamos a coincidir casi con nadie. Yo sé que Aníbal de Origen va a estar muy atrás, va a estar la cuarta o la quinta para casi todo el mundo. Pero aún así, oye, es mi opinión, cada uno tiene la suya y por supuesto siempre respetable. ¿Habrá sorpresas? ¿Habrá alguien que pondrá, por ejemplo, a Dragón Rojo por delante de, por ejemplo, El silencio de los corderos, o Aníbal delante del Silencio de los corderos? Lo veo complicado, pero oye, uno no deja de sorprenderse con las opiniones de la gente. Así que, oye, cada uno que ofrezca y que dé su opinión y que escriba lo que tenga que escribir en su ranking. Como siempre, encantado de leeros y por supuesto, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.